Pero ahora vamos a llegar a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. He puesto el título siguiente: somos cartas vivientes de amor abiertas para el prójimo. Repito, para que escuchen, presten atención, y primeramente yo. Somos cartas vivientes de amor abiertas para el prójimo, podríamos decir, para el próximo. El Sermón del Monte es poderoso, pues en 3 capítulos podemos evaluarnos en nuestra vida interior y en las relaciones con los demás, finalmente en todas las áreas de nuestras vidas. Meditar en él, como en toda la palabra, pero meditar en el Sermón del Monte realmente es un tac, es una resonancia. ¿Para qué? Para indicarte, indicarme dónde estoy enfermo. Y poder tomar la medicina de la obediencia para que el Espíritu Santo produzca transformación. En las bienaventuranzas vimos que el Maestro, en una forma encadenada y siendo una bienaventuranza que ver con la anterior, el Maestro nos enseñó con una progresión perfecta el hecho de cómo ser plenamente feliz, o como yo decía, más feliz. Y para ello decíamos que es importante ser pobres en espíritu. Tiene que ver con que Él es suficiente, como cantamos. Él es necesario, suficiente. Tiene que ver con que no hago ningún movimiento si el jefe no me lo permite, o lo hago si me lo permite. Es decir, pobres en espíritu tiene que ver con el hecho, te necesito para que me cambies mi carácter, tiene que ver con te necesito para que cambies mi conducta, tiene que ver te necesito para que haya pacificación en el conflicto relacional, tiene que ver con el hecho de decir te necesito como padre, como madre, como esposo, como hijo, como empleado, como estudiante, como miembro de tu iglesia, en el ministerio, te necesito, pobre en espíritu. Y luego dijimos que como consecuencia de eso viene el llorar, con lágrimas o del corazón, porque nos damos cuenta, con lo primero, que hay cosas que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Y cuando el Señor ve y está en esta dinámica en nosotros, tranquilamente nos vuelve humildes y mansos. Porque cuando Él está trabajando en nosotros, nos damos cuenta que tenemos que ser humildes y mansos, porque cuando estoy señalando al otro o cuando estoy cargando contra el otro, la otra, me olvido de que el Señor está trabajando en mí, que tengo yo miserias. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Los que tienen, después otra bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Por supuesto, porque para poder haber un proceso de santificación, tiene que haber también, aparte de humildad, hambre de la palabra, hambre de la justicia, hambre de que en mi persona, en mi interior y en todos los lugares donde yo me muevo, se aplique y Dios me ayude a poder practicar su justicia, lo que a Él le agrada. Y también, como consecuencia, venían los misericordiosos, los que tienen amor a la miseria de los otros. Claro, venimos encadenando todo lo que dijimos,
y ya vemos lo que pasa en nosotros y que a veces no practicamos la justicia. Necesitamos la palabra y necesitamos tener misericordia, no ser tan veloces como yendo en un Ferrari para acusar, para hablar del otro y morderlo, como dicen Gálatas. No, tenemos que tener misericordia. Y por ende, esto nos hace ver que tenemos que ser limpios de corazón, tener una higiene, cuerpo, alma y espíritu, en la mente, en las emociones, una sanidad integral. Es importante para poder vivir todo lo que estamos diciendo y ser más que felices. Y termina con dos más: los pacificadores, los que buscan hacer y ser ministros de reconciliación, no solamente a las personas con Dios, sino entre ellas, y los que padecen persecución por el nombre de Cristo y por lo que dijimos antes, por tratar de hacer la justicia, practicar lo que Dios exige. No lo hemos visto, Mateo 5, del 13 al 16, porque está en este año predicado y enseñado cuando vino nuestro hermano José Carayol. Y ahora llegamos, como dice Tot, a este pasaje leído y, mejor dicho, que vamos a leer en Mateo 5, 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y presten atención esta palabra cumplir. Después lo vamos a ver. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Todo se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Presten atención, empezando por mí, también lo que dice Jesús sobre los fariseos y escribas, y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la que tuvieron ellos, no entraréis, es muy fuerte, ¿no?, en el reino de los cielos. Pero la palabra meditada y leída tiene su coherencia, ¿no? Tiene su coherencia. Entonces, ahora en el pasaje leído y en el resto del capítulo 5, procede a definir de manera más amplia este carácter y esas buenas obras en términos de la justicia. Ya la mencionó como aquella que los discípulos tienen hambre y por la cual sufren persecución. Primeramente, para poder entender este pasaje, quiero enumerar algunas verdades incuestionables. Podemos, al nombrarlas, buscar más versículos que apoyen lo que voy a decir. Primero, Jesucristo es la palabra encarnada, es decir, la palabra de Dios que fue progresivamente escrita, inspirada por hombres y por el Espíritu Santo, se llegó a la revelación máxima y se hizo hombre, se hizo carne y caminó entre nosotros. Y vemos esto que fue anunciado en toda la palabra en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, Isaías 53, todo el sufrimiento de Jesús, Isaías 9:6, los nombres que iba a tener el Mesías, y así podíamos mencionar mucho más.
Y también, aparte que Jesucristo es la palabra encarnada, otra verdad incuestionable es el cumplimiento de la palabra. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se hace palpable desde la concepción de Jesucristo en el vientre de María, en su bautismo, ministerio, su sufrimiento, derramamiento de sangre en la cruz, resurrección, ascensión, Pentecostés, la plantación de iglesias con el misionero Pablo, con la conversión, donde Jesucristo se reveló directamente en todo el mundo conocido, las señales que vemos en el Antiguo Testamento, las profecías que se han cumplido y se cumplirán hasta que venga Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es otro punto que hay que tener en cuenta al ver este pasaje. Pero también otro punto es que Él, Jesucristo, practicó toda la palabra. Cuando vamos desarrollando el mensaje de enseñanza, vamos a profundizar en este punto. Pero Jesucristo practicó todos los principios de vida, leyes, mandamientos de toda la palabra, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso es nuestro modelo, por eso es nuestro ejemplo y referente constante. Ahora, escuchen bien, porque cada uno, al igual que Jesús, pasamos todo tipo de situaciones. ¿Y por qué Jesucristo pudo decir: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo fue instigado, experimentó todo tipo de oposición y fue perseguido por los fariseos y los maestros de la ley, que de todas las maneras y maquinaciones trataban de encontrar alguna manera de descubrirlo descubrir lo que había infringido la ley. Es decir, de cualquier manera, con cualquier estrategia muy perversa, querían ellos que Jesucristo infrinja la ley. Pero Jesucristo cumplió toda la ley y en todos los aspectos. Es más, su primera venida fue el cumplimiento de la ley, de los profetas, mejor dicho, ¿no? Pero Él fue el cumplimiento de las profecías, su propia vida, pero en ningún momento pero lo molestaban como mosca de verano. Estaban molestos como mosca de verano. Pobre Jesús, ¿no? Pero Jesucristo le contestó, Él, Señor y totalmente Dios y totalmente hombre: yo no vine a suprimir la ley, vine a cumplir. Y antes les dije, y es muy importante esta palabra cumplir, porque también en nosotros tiene que pasar, igual que en Él. La palabra cumplir significa llenar. Es decir, que dice Jesucristo, cuando dice a cumplir, está diciendo que Él ha venido para una ampliación y perfección de la ley. Una perfección a un nivel máximo. Dice esto, para captar las implicaciones de esto, necesitamos recordar que la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, contiene varios tipos de enseñanza. La relación de Jesucristo con cada uno de ellos difiere, pero la palabra cumplimiento cubre todo. Es decir, que en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver, hay diferentes tipos de enseñanzas, hay diferentes tipos de contenidos, pero en la palabra cumplir, Jesucristo está diciendo: yo he cumplido todo. Por eso, ¿y qué es, digamos, en un pantallazo,
esas enseñanzas, a lo cual dijo, yo cumplí todo. Primero, en el Antiguo Testamento cubre la enseñanza doctrinal. El Torá se traduce como ley, instrucción revelada. Y el Antiguo Testamento instruye sobre Dios, sobre el hombre y sobre la salvación. En ese momento y en la proyección futura encontramos grandes doctrinas bíblicas. Sin embargo, es una revelación parcial. Pero en Cristo se cumplió la totalidad de la revelación. Y voy a pedir que abran en Hebreos 1, repito, Hebreos 1, y voy a leer del 1 al 4. Hebreos 1, para los que están en casa, 1 al 4. Están con nosotros, los que están en casa. Los extrañamos, pero los amamos. Dice en Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, en el cual toda rodilla se doblará. Cuando llegue el tiempo, toda rodilla se doblará. Heredó más excelente nombre. Un comentarista dice, el Antiguo Testamento es el Evangelio en la hoja de la hierba, pero el Nuevo Testamento es el Evangelio en la espiga abierta. Por otro lado, lo segundo con respecto al Antiguo Testamento es que contiene profecía y predicción. Jesucristo, el Mesías, cumplió todo lo predicho sobre lo que iba a ocurrir o suceder sobre él. En Marcos 1:15 y en otros pasajes leemos que se ha cumplido el tiempo. Así que cuando Jesucristo, la revelación máxima del amor de Dios, el nombre sobre todo nombre, vino a esta tierra, Dios hecho hombre, se cumplió el tiempo. Y eso es importante. El clímax fue su muerte en la cruz, tuvo el cumplimiento perfecto de todo el ceremonial, tanto el sacerdocio como el sacrificio. En Colosenses, no lo vamos a leer, ustedes pueden leerlo en su casa, 2, capítulo 8 al 17, afirma esto. Y en este segundo punto, en estas cosas donde Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, al cumplimiento y cumplimiento de todas, tenemos que tener en cuenta que ya no hacemos los sacrificios de animales. Ya no practicamos otro tipo de señales como ahora tenemos cuando nos bautizamos, que es un testimonio externo de algo interno. Antes había una circuncisión, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que había elegido esta nación, pero lo importante era que era pueblo de Dios, se circuncidaba. Y hay otras cosas, mismos las fiestas que se habían instituido para poder dar gloria a Dios, agradecer por los frutos, por el trabajo, por todo el bien y las bendiciones de Dios. Fue para ese momento. Pero ahora en Jesucristo tenemos entrada al lugar y a la presencia de Dios cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre en la cruz, que tomó el lugar de Daniel y el Anguesián y el tuyo y la tuya, Él ya con su sangre, cuando yo me arrepentí mis pecados, tomando mi lugar, me limpió de todos los pecados, de practicar el pecado,
y ahora yo puedo ir a su presencia cuando me doy cuenta que pequé y pedirle perdón por ese pecado, o pedirle después perdón si a alguien lo ofendí. Es importante esto porque hay muchas corrientes subterráneamente, muy subliminalmente, y ahora a un nivel de las redes sociales, que tratan de poder, de hacer lo que Pablo tuvo que enfrentar con los judíos que se habían convertido, y es judaizar a la iglesia. Y eso hay que tener mucho cuidado y estar despiertos, porque en Cristo, el sumo sacerdote que tomó nuestro lugar, hizo posible de derramar su sangre para que nosotros ya no tengamos que hacer ningún ceremonial y todos ser sacerdotes, siervos y siervas del Señor. Y en esto de cumplir y llenar, en este versículo de Mateo, también el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o toda la ley moral de Dios en todos los temas, y Jesucristo le da el verdadero significado e interpretación de la ley. El apóstol afirmó claramente que Cristo es el fin de la ley. Entonces, en este primer versículo nos damos cuenta que Jesucristo vino a perfeccionar la ley, a una perfección a un nivel máximo, y también llevó y cargó sobre sí la maldición de la ley, porque la ley nos mostraba que yo practicaba el pecado y le daba la espalda a Dios, pero por la ley yo estaría muerto, iría al infierno, a condenación, ya aquí vivir el infierno, pero después eternamente. Pero Jesucristo se hizo maldito por la ley del amor, a fin que todos los que crean en Él puedan tener toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, las promesas de bendición que se habían hecho a Abraham se cumplen ahora en Cristo, que es la superior a todo. Y eso es importante. Superior a Abraham, superior. Y de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Y qué importante es que Él promulgó una nueva ley. Por eso podía decir lo que decía, que Él vino a cumplir la ley. Por eso podía decir que toda la palabra era importante, porque Él en su vida se cumplió y Él practicaba, mientras caminaba en la tierra, los principios y mandamientos que Dios había establecido para su pueblo en el Antiguo Testamento, y venía a perfeccionar ahora el amor, y el amor hacía que podamos nosotros cumplir la palabra. Pero vamos a ver de qué forma. Eso es lo importante. Escuche bien, Iglesia de Cristo. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 13:8, en el punto de que Cristo supera a la ley. Ya no se está bajo la ley, sino dentro de ella. Y ahora van a entender, dentro de ella. Estamos dentro de la ley, dentro de la palabra. Ahora lo van a entender. Romanos 13:8 dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A los fariseos esto le daba por el hígado, ¿no? Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sígame, Eso está en Gálatas 5:14. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, está hablando de la supremacía de Cristo.
Ya la ley es la ley de Cristo, porque desde antes de la eternidad y por la eternidad Cristo es Cristo y Dios había pensado en Él antes de la fundación del mundo. Es eterno, desde la eternidad a la eternidad. Por eso la ley es la de Dios, la de Cristo. Y entonces dice Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, como pueblo de Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Síganme, por favor. Ya acá habla que la ley estaría en la mente, la ley estaría en el corazón, la ley estaría dentro de la persona, en su mente. Y dice, y ellos serán a mí, yo seré a ellos por Dios y ellos serán pueblo. En 1 Pedro dice, pueblo escogido, real sacerdocio, todos ya somos, y el Señor recibe toda la gloria, todos somos sacerdotes, real sacerdocio. Ezequiel, fíjense la secuencia, Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Repito, Ezequiel 36, 27, para el que está anotando. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso lo dijo el profeta Ezequiel, en el contexto, guardando el contexto. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que esto que está hablando aquí en este pasaje del Sermón del Monte, y lo vamos a entender. Dice en 2 Corintios 3, 5 y 6, nosotros mismos, hay un error en el escrito. 2 Corintios, mantengo 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos. Viene del 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza. Confianza habla de un hombre que va, una mujer que va hacia adelante, un joven. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, no algunos o algunas, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto que es la supremacía. Jesucristo es el Señor de ese nuevo pacto con su sangre, no de la letra, escuche bien, pueblo de Dios, no de la letra, sino del Espíritu. Porque cuando hay algo que no funciona en tu vida y es contradictorio en mi vida con la palabra, acá está el problema que hoy Dios te quiere retar. Dice, porque la letra mata. La máquina en una fábrica apagada no produce. La nevera, si no está enchufada, no produce el frío arriba y abajo según la función que tenga. El Hijo de Dios, por más que le demos vuelta y juguemos yo a la escondida, si tiene letra, al Espíritu de Dios que dio esa palabra, porque la palabra la podemos idolatrizar, pero no da vida. La palabra en sí es palabra de Dios, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, pero si no le ponemos, no la activamos, no la enchufamos en el Espíritu, somos religiosos.
punto. Y mira que Dios se duele con mi vida y tu vida, porque mira que le jugamos a escondida. Y tratamos de engañarnos como, entiéndame bien, no estoy diciendo que somos fariseos y saduceos, aunque a veces me he dado cuenta, porque los fariseos le decían a los demás, con 244 leyes y 550.000 prohibiciones, lo que ellos mismos nos llevaban. Y a veces hay cosas que le decimos a nuestros hijos, me ha pasado, que con una simple respuesta digo, sí, la verdad que tiene razón. A veces yo no lo estoy practicando y tengo que ser humilde, tengo que ser mansito ahí, humilde, ¿sí? No ponerme, ¿no? Y callarme la boca. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 1 Corintios 16. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hermanos y hermanas, esto es tremendo. Acá, cuando Jesús estaba hablando en Mateo, que Él cumplió, llenó, porque Él era el que llenaba todo en todo. Aparte me viene ese versículo, porque Él cumplió, llenó toda la Escritura y practicó todo lo que tiene que ver con el carácter, con la conducta. Cuando estuvo aquí, estaba diciendo, hay una combinación perfecta. Por eso puede decir que no hay ni una jota ni una tilde que podemos dejar de lado, que el que no obedece la palabra, por más pequeña, grande que sea, digamos, menos importante, más importante, dice que no va a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque hay una combinación perfecta entre el Espíritu, la ley, mandamientos, demandas de Jesús, los principios de vida en toda la Biblia, y el corazón, la justicia y el corazón. El Espíritu Santo, la ley, los mandamientos, la demanda de Jesús, la justicia es hacer y agradarle a Dios, y el corazón van juntos, son socios inseparables, es lo importante. Lo importante es lo que Jesús estaba diciendo a los fariseos y saduceos y a nosotros. Muchachos, chicos, a ver si me entienden. Lo importante es lo que hay dentro del corazón. Eso contamina. Es decir, lo importante es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entran cosas a nuestra vida y nos contaminan, pero finalmente lo que a Jesucristo le interesa es los pensamientos que hay, que no son sus pensamientos. Las carnalidades del espíritu, el fruto de la carne que hay. Eso, fariseos, saduceos, por eso, si ustedes, los que me siguen, no tienen una justicia mayor de los saduceos y fariseos, ojo, no van a entrar en el reino de los cielos, porque el punto está en la raíz, en el interior. Por eso el Señor habla de lo interior. Es decir, podemos cumplimentar un montón de cosas. Hoy mismo, en la administración, para edificar la iglesia, para evangelizar, podemos organizar, planificar, todo está bien, pero lo que interesa es lo que pasa dentro de mi corazón. Y en ese sentido, cada persona, y tú y yo, necesitamos que el Espíritu Santo active en mi corazón, en mi mente, porque la palabra la tenemos en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que esa palabra en nuestro corazón, a través de la obediencia, nos dé vida. Y cuando nos da vida, empezamos a practicar la justicia, lo que Dios le agrada, a todos los niveles. Por eso, cada persona necesita del Espíritu Santo que está en ellos, para que su corazón, su voluntad, pueda experimentar que la palabra, los mandamientos que están escritos, dice en otro pasaje que tenemos la mente
de Cristo. Tenemos la mente, el que leí recién, en 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Por eso lo que hace falta es que el Espíritu Santo, esa palabra que está y que fui recibiendo desde que me nací de nuevo y que voy a seguir recibiendo, pueda activarla, pueda hacer que transforme. Si está la nevera enchufada, los alimentos se mantienen fríos o congelados. Si la máquina está enchufada, dentro de todas las máquinas está activa y cumple la parte de la producción, y la otra, y la otra, y la otra, y están las personas para que salga el producto deseado. Si el Espíritu Santo activa la palabra, hay transformación. No hay, como dije en los dos primeros, cuando vimos las bienaventuranzas, hay satisfacción de vida. No puede ser que recibamos muchas cosas del Señor, de su gracia, de su beneficio a nivel trabajo, a nivel de los hermanos, recibamos amor y pasamos momentos terribles, momentos fantásticos, y luego diga, yo no tengo satisfacción en mi vida. No puedo. Pero ¿dónde está el punto? Y esto me pasa a mí, te pasa a ti. El punto está que la satisfacción, el nivel de satisfacción máximo se va logrando progresivamente en la medida que la palabra que está en nosotros, toda palabra que recibí en 44 años, el Espíritu Santo, de acuerdo a mi situación espiritual, relacional, familiar, laboral, el Espíritu Santo me hace y me activa y me hace recordar esa palabra. Y vamos a ir terminando. Y le voy a pedir a mi hermano Alejandro, que siempre agradezco al Señor, colabora y sirve al Señor de la forma que lo está haciendo y lo vemos, que pueda leer, para que entiendan todo esto, Juan 8, 1 al 11. Juan, en casa, 8, 1 al 11. Un momento, el micrófono, un poquito más fuerte, para que escuchen en casa también. Que a veces me escriben, no escucho. Bueno, generalmente siempre se ha escuchado, pero alguna que otra vez. Juan 8, del 1 al 11. Sí. El 7 y hasta el 11. Muy bien.
Muy bien. Acá vemos el clímax para entender el pasaje de Mateo 5, del 7 al 20. Los escribas, los fariseos que sabían la ley, que daban más carga e interpretaban la ley para ponerle más carga y más carga al pueblo, le traen a Jesús la mujer adúltera. Y lo que querían era hacerlos caer en la trampa. Pero Jesús, que cumplió toda la ley, la palabra de Dios, en lo que es la moral, en lo que es la vida, en lo que es la relación, Él aquí dice, se inclinó al suelo y escribía. Y como le insistían, Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y desde el más viejo, es interesante, hasta el más joven, se escuchó la caída de las piedras. Y Jesucristo muestra a los fariseos y saduceos que lo que el Señor quiere es misericordia, porque somos todos pecadores, y que lo que quería el Señor era que ellos entendiesen que Él quería que esa mujer se salvase. Porque tanto esa mujer como los que la habían traído estaban todos infringiendo la ley. Por cuanto todos pecaron, ellos y la mujer, y están separados de la gloria de Dios. Y todos se fueron, y Él se quedó con la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, todos se han ido. Por ende, yo tampoco te condeno. Vete y no practiques más el pecado. Interesante, hermanos. En 2 Corintios, lo voy a leer yo, 2 Corintios 3, 2 al 4 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, la letra mata, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, porque si no rebotan, corazón duro, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice que la palabra está escrita en nuestros corazones con el Espíritu Santo. De la misma manera que el Espíritu Santo inspiró la palabra, de la misma manera la palabra tiene que estar en nosotros con el Espíritu activo para poder mostrar a los hermanos, a nuestro prójimo, a quien sea, que nosotros somos palabra de Dios caminando. Así que en esta mañana vamos a inclinar nuestra cabeza en esta partecita de Mateo, que cada uno, si quisiera, puede seguir profundizando. El Señor quiere en esta mañana que la palabra que Él te fue dando este año, que la palabra que el Señor te dio desde que lo conoces a Él, desde que naciste de nuevo, tú puedas decirle al Espíritu Santo que está en tu espíritu, Espíritu Santo, en las áreas que me hace falta, carácter, conducta, relaciones, en el trabajo, familia, en los roles, le puedas decir que la palabra que he recibido en este año y desde que te conozco, Padre, quiero pedirte que actives tu espíritu para poder recordar esa palabra que está dentro de mi mente, está en mi corazón, para que al traérmela por tu espíritu pueda obedecer y me puedas transformar. Específicamente, Señor, avívanos en medio de los tiempos. Aviva, Dios, tu obra en este tiempo tan convulsionado, pero aviva tu obra con tu palabra
que recibí desde que te conozco hace un año, hace 10, 20, 30, 40, 60, 80, lo que fuese. Aviva, activa con tu espíritu para avivar, para que pidiéndote perdón, el fuego de tu espíritu empieza a encenderse porque está apagado, está triste, que te ponga contento. No, yo no soy competente, dile al Señor, incline tu cabeza. Si no quieres, no lo hagas, pero si voluntariamente quieres, sométete y sométame yo al Señor y dile, Padre, renueva, restáurame en el carácter, en el fruto, en la parte que me hace falta, en las relaciones, en el ministerio, dones que me has dado, restáurame. Pero ¿de qué forma, Padre? Práctica. Trae palabra tuya que he recibido en este año, a nivel personal, devocional, YouTube, domingos, jueves, y que he recibido en mi vida desde que te conozco, activa para poder yo darme cuenta en qué no estoy practicando tu justicia. Padre, dices en tu palabra que soy carta abierta. Perdóname, Padre, porque algunas cosas, cuando ven los que no te conocen, se escapan. Le hablo de ti, pero se escapan. ¿Por qué? No porque tienen el corazón duro, porque ven mi comportamiento. Padre, perdóname. Perdónanos, Señor, perdóname mismo en mi familia, Señor, en la familia, lo que sea. Perdónanos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo no esté de espectador en nuestro espíritu. Necesitamos que esté con fuego y fuego y fuego ardiendo y que actúe, que se active para que tu palabra produzca vida y vida y vida. Que disfrutemos de la eternidad y el cielo que esperamos, pero un pedacito, no el cielo en todo su esplendor y perfección, pero lo vivamos acá y podamos llegar a tener satisfacción de vida, cualquier cosa que se venga o cualquier situación que me hace ver mi miseria, no hay problema, hay satisfacción de vida, Padre, porque tu espíritu está en mi espíritu, tu palabra está en mi mente. Tú dices que tenemos la mente de Cristo, hasta puede haber una palabra que nunca he visto y tú puedes hacer el hecho con tu espíritu de traerme esa palabra, como hiciste esta mañana, que me trajiste una palabra y tú produces bendición con lo que me dijiste, Señor. Señor, estaban los libros de devocionales en la biblioteca, ahí, libros de devocional, ahí. Y los miraba, Señor, pero me pusiste la palabra devocional y me llevaste ahí y me dijiste, coge y reparte. El que no te acepta, que no te acepta. El que te acepte, que te acepte. Ahora, esos libros, Padre, están en manos de hermanos y hermanas. Bendice, Señor, y si no les gusta el método, será por otro, porque me diste riqueza en libros y a otros también. Tantas cosas en Cristo nos diste. Pero, Señor, de la misma manera, tu Espíritu está en nosotros y el Espíritu está para orar, para glorificarte, para orar, para llenar, para cumplir tu palabra. Qué paradoja el original, que a veces aburre, de la palabra cumplir es llenar. Y tú lo llenas todo en todo. Y tú cumpliste toda la palabra. Y tú eres la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por eso, Señor, te ruego por mi vida, ten misericordia, Señor. Te ruego por mi esposa, te ruego por mis hijos. Te ruego por los que están en las casas, por los que están aquí. No me importa, Señor. Tú eres el que pesa nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que no seamos de corazón duro. No digamos, los que no conocen al Señor son de corazón duro. Son de corazón duro porque a veces nosotros, Padre, somos de corazón duro. Porque quieres activar tu espíritu. Que tu espíritu esté activado para producir las obras tuyas en nosotros y a través de nosotros. Padre, te alabo. Produce tu palabra,
que se ha predicado cada domingo y hoy también, cada jueves y en cada ministerio, no vuelve, o lo que recibimos a nivel personal, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú lo has enviado. Ahora sopla, Espíritu Santo, y quebrántanos para que, humillándonos, podamos recibir el trabajo, el trato de tus manos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, nombre que es nombre sobre todo nombre y es la supremacía en toda la línea de la historia del ser humano. Te lo pido. Amén. Y amén. Vamos a quedarnos en oración, ahí en casa y también aquí. Vamos a quedarnos en oración, en silencio, y después terminaremos con una alabanza.